qué amable, presidente Arévalo. Vamos a iniciar, si le parece, con esta noticia fresquecita. Bueno, hay dos, pero yo voy un poquito más a la que atañe a su gobierno, que es esta complicación ya en la Corte de Constitucionalidad. Ahí está Samuel Pérez aquí conmigo, el presidente de la Asamblea, de la bancada de Semilla, o independiente, como quieran ubicarlo. Yo lo ubico como bancada Semilla, porque de ahí vienen. Y le preguntaba yo, ¿no temes un nuevo revés de la Corte de Constitucionalidad con el tema de la Junta Directiva? Me decía Samuel, no creo. Y yo me quedé, ya sabe usted que soy medio brujo. Dije, bueno, veremos. Y aquí está ya, ¿no? Están pidiendo que de nueva cuenta se tenga que elegir a una Junta Directiva, que no se cumplen en otras cosas con las legalidades y requerimientos. Pero pues esto le impacta directamente a su gobierno y de nuevo es un tema de judicialización de alguna parte, es decir, utilizando la ley se complica la gobernabilidad, la presencia, el control que pueda tener Semilla. ¿Qué opina de esto que dictamina hoy la Corte de Constitucionalidad? Bueno, Fernando, mire, la Corte al final ha indicado que hay que repetir las elecciones, lo que habrá que hacerlo en la medida en que estas resoluciones se deben acatar, pero lo que es importante señalar es que lo que se ha logrado es estructurar una alianza, un acuerdo entre una serie de partidos que demostraron que tienen la capacidad y la fuerza para ganar la presidencia del Congreso. Serán estos mismos partidos los que participarán en la nueva elección del Congreso que ha decretado la Corte de Constitucionalidad. Independientemente de si Semilla aparece o no como miembro de la Junta Directiva o si Samuel Pérez queda electo como presidente. Nosotros tenemos todavía un recurso dentro de la Corte de Constitucionalidad, un recurso de inconstitucionalidad en caso concreto que cuestiona la aplicación de la ley de crimen organizado para el caso de las firmas y las supuestas firmas falsas que el Ministerio Público ha inventado. Estamos seguros que cuando la Corte de Constitucionalidad dé la resolución, eso va a permitir revertir todo este despropósito que ha hecho el Ministerio Público y se le restablecerán los plenos derechos a la bancada dentro del Congreso de la República. Pero independientemente de cuándo pase eso, lo que no cabe duda es que lo que se ha logrado este día domingo anterior es un acuerdo y una convergencia de partidos que le ha negado el Congreso de la República a los partidos que venían asociados a las élites corruptas y que seguramente van a mantenerse unidos para lograr la victoria de la presidencia del Congreso. Por supuesto, tiene usted toda la razón. Si la Corte de Constitucionalidad acaba eliminando el tema de las presuntas firmas falsas para la conformación de Semilla, pues obviamente se reconoce de inmediato la personería jurídica de Semilla y entonces la bancada en el legislativo sería de Semilla. Hablaba usted del despropósito del Ministerio Público, ya me lo había dicho aquí en el programa, iba a pedir la renuncia de Consuelo Porras, ha anunciado que se iba a reunir con ella, ya se reunió, porque ahora ya es presidente en funciones. Una cosa es decírmelo acá cuando estaba en la carrera y otra cosa es ya como presidente en funciones. ¿Sigue en pie? ¿Cuándo se reúne con Consuelo Porras y le va a pedir la renuncia inmediatamente? Sigue en pie. Estoy el día de mañana, muy probablemente le estaré enviando una carta pidiendo ciertas informaciones, citándola. La citaremos a continuación al despacho para pedirle la renuncia. Lo he dicho públicamente y lo reitero en esa cita, que será en cuestión de días, le solicitaré la renuncia y espero que tenga el buen sentido de entregarla.
Y esa es la pregunta. Digo, una cosa es que le solicite usted la renuncia y otra cosa que ella renuncie. Si en el dado caso, que yo honestamente, presidente, lo dudo, pero en el dado caso que no lo hiciera, ¿qué va a hacer con ese Ministerio Público, con Curruchiche, con Orellana? ¿Cómo va a poder funcionar como ejecutivo cuando seguramente buscarán seguir judicializando muchas cosas, ya sea contra la figura del presidente, la vicepresidenta o los diputados, es decir, contra el partido? Bueno, mire, nosotros en el caso de que no haya renuncia, empezaremos a emprender toda acción legal posible dentro del marco constitucional vigente para alcanzar la remoción de la fiscal. Pero tal vez lo más importante, Fernando, es que a partir de este 14 de enero, la realidad política que existía en Guatemala y que era la que le permitía al Ministerio Público actuar con impunidad, con abuso, hacer esa persecución política de cualquier forma de oposición y en el caso nuestro tratar de burlar el resultado electoral, esa realidad política cambió dramáticamente. La correlación de fuerzas que hay ahora es totalmente distinta y no me cabe duda que eso lo va a tomar en consideración el Ministerio Público en sus futuras actuaciones. Sí, ya muchos quieren jugar en el mismo equipo del dueño del balón, por supuesto. En este caso, el Partido Semilla, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, a esa correlación de fuerzas se refiere. Hablando de fútbol, tengo que marcar una pausa, mi querido presidente Arévalo, pero no sin antes dejarle esto para que me reaccione, ¿no? Ya vio usted lo de Yamatei, ¿no? Lo que pasa con el gobierno de los Estados Unidos y el expresidente Yamatei. Bueno, implicación en corrupción significativa, dice el gobierno de los Estados Unidos. La sanción también alcanzó a 3 de sus hijos, ¿no? Pero esto es el meollo de su campaña y el objetivo principal del proyecto País de Bernardo Arévalo, corrupción. Esto es implicación en corrupción significativa. El gobierno de Estados Unidos, además, ha dicho que está interesado en que se rinda cuentas por parte de todos aquellos actores corruptos. Cuando yo le hablo de eso, estamos hablando, de acuerdo al gobierno de Estados Unidos, de 400, casi 400 personas, presidente Arévalo, casi 400 personas. Eso es lo que quisiera el gobierno de Estados Unidos, que rindan cuenta a 400 personas, y de ser así, está incluido el expresidente Yamatei. Tremendo paquete. ¿Qué va a hacer y cómo va a ser para que rindan cuentas, incluido el presidente Yamatei, porque aquí está ya señalado por el gobierno de los Estados Unidos? Dígamelo después de la pausa, si le parece. Es el presidente de Guatemala, finalmente el presidente en funciones, que le costó un trabajo, Bernardo Arévalo. Está conmigo y ya regreso en esta entrevista exclusiva. Cada hogar es un mundo y cada mundo una conexión a tu vida. Para aprender, entretenerte, comunicarte y emocionarte. Tu mundo, tu conexión. Conecta el tuyo con Wi-Fi de 100 megas por $35 al mes. Incluye Claro Video con Paramount Plus, la Liga Premier y Ultra Wi-Fi para ampliar tu cobertura y seguir conectando en todos los rincones de tu hogar. Contrátalo y vive tu mundo con la mejor conexión. ¡Claro que sí! Cuando la fiebre quiere arruinar tus planes, nada alivia más rápido que Mencetamol bebible. El primer paracetamol bebible para el alivio de la fiebre y el dolor. Mencetamol bebible, rápido alivio que se bebe. Gracias, Mencetamol. El sábado, Juan Carlos Arceniegas habla con la directora Maite Alberdi y Paulina Urrutia, protagonista del documental La Memoria Infinita. Estoy buscando a mis hijos. La película tiene una intimidad tan particular. Colaborar con mi experiencia y con el testimonio de haber vivido lo que viví. Una producción que relata la vida de una pareja enfrentada al Alzheimer. El sábado, La Memoria Infinita, en Showbiz. Soy Juan Carlos López, bienvenidos a Choque de Opiniones. En la diplomacia, ¿saben bien? Lo que se dice en privado no es lo que se dice en público, pues acá sabemos qué es lo que se dice en privado. Choque de Opiniones, el domingo, en CNN.
En solo 3 minutos, conoce las respuestas a la pregunta audaz que Wendy Guerra le hace a los personajes más relevantes y enigmáticos de las artes. Pintura, escultura, diseño, música, teatro, gastronomía, literatura y el periodismo. Disfruta de estas historias enriquecedoras de la mano de Wendy Guerra. Visita cnne.com/Wendy Guerra. Somos CNN, el líder mundial en noticias. Que sos el mejor de la cuadra para el fut, es cuento. Pero que Tigo tiene la mejor señal para que disfrutes los partidos de la Liga Nacional, no es cuento. Tigo, la mejor señal. La jornada 21 de la Liga se vive y se siente en ViX Premium, la Liga contigo. A las 7 de la mañana llega el encuentro entre Rayo Vallecano y Unión Deportiva Las Palmas. A las 9:15, Villarreal versus Mallorca. A las 11:30, el Valencia se mide frente al Athletic. Y a las 2 de la tarde cerramos el día con el partido entre el Celta de Vigo y la Real Sociedad. La Liga se vive y se siente en ViX Premium, la Liga contigo. Soy Christopher Ulloa en Santiago de Chile. Somos CNN. Estamos de vuelta con esta entrevista exclusiva con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y le decía antes de ir a la pausa, esta también es noticia fresca. El Departamento de Estado de los Estados Unidos sanciona al expresidente Alejandro Yamatei, le prohíbe la entrada a su territorio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos? Su implicación en corrupción significativa. También están ahí sancionados sus 3 hijos. Ahora, Matthew Miller, que es el portavoz del Departamento de Estado, asegura que tienen información creíble que indica que el expresidente Yamatei aceptó sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas. Ese es el expresidente Yamatei. Pero en la lista, y usted lo sabe, hay, entre restricciones de visados o sanciones, casi 400 personas, por supuesto muchos funcionarios públicos, representantes del sector privado, etcétera. Estamos hablando, por supuesto, de que se está interesado, y que igual que los guatemaltecos, también el Departamento de Estado, de que todas esas personas rindan cuentas ante la justicia. Lo tiene presente, es el eje del proyecto País de Bernardo Arévalo, la lucha contra la corrupción. Y la gran deuda con la sociedad guatemalteca es no llevar a todos estos corruptos a rendir cuentas. Hoy está en sus manos, pero el reto es enorme. Y si ahora sumamos a la lista a Alejandro Yamatei, que además ya está con la inmunidad que le dan con lo del Parlacén, que me parece que esa es la jugada de todos los expresidentes para blindarse por algún momento. ¿Cómo piensa arreglar esto o manejar esto? ¿Y qué piensa de esto sobre Alejandro Yamatei? Bueno, mire, el gobierno norteamericano ha tomado una decisión a partir de la información que ha recabado alrededor de las actividades de Alejandro Yamatei y ha impuesto la sanción que corresponde de la manera que lo ha puesto. Usted señala que hay más de 400 guatemaltecos y guatemaltecas que han sido objeto de esta sanción o de sanciones como la Magnitsky. Bueno, eso expresa precisamente la naturaleza de esta red político-criminal que había logrado cooptar las distintas instituciones del Estado para desde estas instituciones promover la corrupción, generar impunidad para la corrupción y al final, en esta etapa que vimos recientemente, empezar a perseguir a la gente que criticaba y amenazaba la impunidad que ellos estaban manteniendo. Nosotros, yo creo que ahora el reto, en primer lugar, es, bueno, en la medida en que logremos, tenemos que recuperar el Ministerio Público para poder lograr tener una capacidad
de acción. Nosotros, en todo caso, a medida que vayamos encontrando las evidencias de los actos corruptos que estas personas hayan cometido, las iremos pues presentando a los tribunales como estamos obligados a hacer desde el punto de vista legal, pero además tenemos muy claro que la lucha contra la corrupción es una lucha que no se limita exclusivamente a el tema judicial, sino que implica muy importantemente actuar en el sentido de reformas institucionales, reformas legales, donde haya posibilidad para poder empezar a actuar en sentido de prevención y de contención de acciones de corrupción. Cuestiones tan básicas como la digitalización de los trámites burocráticos normales con el propósito de eliminar la discrecionalidad de un burócrata en la medida de lo posible, empezar a manejar códigos de ética, es decir, hay una serie de medidas que tienen que ir siendo introducidas en nuestro sistema político y jurídico para fortalecer el fortalecimiento del Servicio Nacional, del Servicio Civil, a fin de fortalecer la meritocracia. Hay toda una gama de reformas que hay que hacer y hay que hacer una campaña también para combatir a nivel social la normalización de la corrupción, y esto lo vamos a hacer en el marco de la construcción de ese Sistema Nacional de Corrupción, en donde lo que estamos hablando es de un esfuerzo muy amplio que reconoce la naturaleza sistemática del problema, la necesidad de entender que el problema abarca el conjunto de las instituciones sociales y hacerlo de manera progresiva. Sí, Fernando. Sí. Pero ¿usted le prometería hoy a los guatemaltecos que piden justicia contra todos esos corruptos que hará todo lo que esté en sus manos para llevar a quien sea, cuando le digo quien sea, incluyo al expresidente Yamatei, en caso de encontrar las pruebas suficientes, a rendir cuentas ante la justicia una vez que haya reformado ese Ministerio Público? ¿Usted se lo promete a los guatemaltecos? Mire, nosotros no se trata solo de llevar a quienes han cometido delitos, y eso por supuesto no es que yo me comprometa, Fernando, es que por ley estamos obligados, si encontramos evidencias, estamos obligados a presentar los casos y hacer las denuncias del caso, pero además nuestra promesa es en el caso del futuro, ¿no? Nosotros, cualquier persona que encontremos que está incurriendo en actos de corrupción, vamos a presentar las denuncias correspondientes, inclusive si se trata de un funcionario de nuestro propio gobierno. El compromiso nuestro con la corrupción es fundamental, pero además es fundamental porque entendemos, Fernando, que si no combatimos a la corrupción, nunca vamos a lograr el desarrollo que necesita el país. El combate a la corrupción es lo más urgente, pero lo más importante es lograr el desarrollo. Lo más importante es hacer que esas instituciones que han estado perdidas y convertidas en tramitadoras de negocios turbios se conviertan en instituciones que efectivamente comienzan a llevar los resultados concretos expresados en bienestar en las distintas áreas de la gestión pública a la población, en salud, en escuelas, en carreteras, en créditos. Es esa visión de desarrollo lo que justifica nuestra lucha contra la corrupción. El tema justicia es sumamente complicado para usted en este momento. Ha hablado del actuar del Ministerio Público, ha descalificado, por supuesto, el actuar del mismo en muchos sentidos. Y ha sido señalado también por el Departamento de Estados Unidos, Consuelo Porras, Curruchiche, Orellana, etcétera. Hay muchos, ya perdí la cuenta yo, hay muchos en el exilio, ¿sí? Hay muchas personas, jueces, fiscales, que están en el exilio, operadores de justicia, que están en el exilio.
que se dicen perseguidos, como ha venido denunciando usted por parte de ese mismo Ministerio Público de Porras. Efectivamente. Como Juan Francisco Sandoval, como la propia Telma Aldana. ¿Qué piensa, presidente Bernardo Arévalo, si ese es el actuar de Consuelo Porras y es persecución y usted lo vivió en carne propia? ¿Estos qué merecen? ¿Una revisión de su caso? ¿Un nuevo ministerio que evalúe sus casos? ¿O merecen regresar al país? Dígamelo usted después de la pausa, si le parece. Bueno, es el presidente es de Guatemala, Bernardo Arévalo. Ya. Todos me conocen por Don Francisco, pero mi nombre es Mario. Claro, es muy relajante. Escribir me hace reflexionar, volar con la mente sobre la vida, porque es como conversar con uno mismo. Reflexiones con Don Francisco, el domingo en CNN. La redacción es el corazón de la actualidad, donde se organiza la información de forma coherente e inteligente. En esta redacción hablamos sin complejidades, de tú a tú, de voz a voz, los temas de nuestra actualidad regional y mundial. Dicen que el futuro de la redacción está comprometido. Yo digo que lo estamos reinventando. Redacción con Nacho Girón, de lunes a viernes en CNN. Es importante tener una perspectiva clara de lo que pasa en el mundo, conocer los distintos ángulos de un solo hecho. En Perspectivas te llevamos a los lugares clave donde suceden las noticias. Entrevistamos a los personajes centrales de las historias. Es un programa donde te ofrecemos una visión amplia y objetiva del mundo en que vivimos. Acompáñame y conoce todas las perspectivas. Perspectivas con Mario González, de lunes a viernes en CNN. CNNenespañol.com, cada vez más incisivo. Conéctate con los reconocidos líderes de opinión de CNN. Sorpréndete con una variedad en el análisis profundo de los diversos temas de actualidad. Enriquece tu conocimiento con extraordinarios puntos de vista. Sé parte de la conversación con cnne.com/opinión. Están viendo imágenes, es como la línea de contrafuego que trazaron los bomberos para controlar un foco de incendio en uno de los bosques pertenecientes al Parque Natural Esteros de Rivera en la provincia de Corrientes comienza a avanzar hacia nosotros y comienza a agrandar la superficie de tierra quemada porque el viento, en vez de estar soplando hacia el foco del incendio, está soplando, digamos, desde este lugar hacia la cámara, es decir, está agrandando ese área de incendio. Café CNN es periodismo humano y aunque sea más entretenido, aunque a veces tengamos algunas entrevistas de entretenimiento o de deporte, no dejan de ser imparciales, que es lo más importante. Y cuando ocurra un momento histórico, una noticia de última hora, inmediatamente vaya a Café CNN a ver cómo estamos nosotros tratando esta noticia y sobre todo que la siga tanto en las redes sociales como en el programa. Café CNN, de lunes a viernes. @soy F del Rincón en X y el hashtag es Conclu Arévalo Press, de Arévalo Presidente. Conclu Arévalo Press. Ya ven. Aquí se controlan los movimientos políticos más importantes de Estados Unidos. Se toman decisiones fundamentales y se implementan acciones que afectan la vida de millones de personas. Directo USA te muestra la realidad detrás de los acuerdos y las estrategias de los actores políticos más influyentes. Analizamos las implicaciones de estas decisiones en tu vida. Porque mantenerte bien informado es nuestro compromiso. Sigue Directo USA de lunes a viernes en CNN.
Este es el trabajo que continúa, lo que somos hoy y lo que podemos ser. Este es el periodismo que refleja el mundo en el que vivimos. El accidente aéreo más recordado de América Latina. Era un vuelo con destino incierto. 50 años después, visitamos el Valle de las Lágrimas. Y de repente un impacto, aire helado que entra, olor a querosén. Los momentos difíciles. Escuchamos que se suspendió la búsqueda del avión uruguayo. La travesía. De aquí es donde salieron Roberto y Nando hacia Chile. El milagro. Sí, cuando oímos el ruido de sonido de los helicópteros fue la música más celestial. Un nuevo hallazgo. Encontramos tela azul saliendo de las rocas. Y adentro del bolsillo estaba el pasaporte de Eduardo Strauss. No podía creer lo que lleva ahí 33 años. A más de 50 años del milagro de los Andes. Eduardo Strauss, el viaje sin destino. El domingo en CNN. Continuamos con esta entrevista exclusiva con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. Le decía yo, presidente, un actuar del Ministerio Público de Consuelo Porras y de varios de sus operadores que ha sido cuestionado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, por usted mismo, que han acusado persecución, lo mismo que han acusado muchos operadores de justicia que hoy se encuentran en el exilio, entre ellos los más notables pueden ser Juan Francisco Sandoval, puede ser Tel Maldana, en fin, hay muchos de ellos, también periodistas, por cierto. Y yo le digo entonces, presidente Arévalo, ¿qué merecen estos guatemaltecos que se acusan perseguidos, igual que usted acusa persecución por parte de este Ministerio Público, cuando están fuera de su país y lo han tenido que abandonar por presunta persecución de este cuestionario Ministerio Público? ¿Tendrán que esperar a que llegue un nuevo Ministerio Público para que reevalúen, revisen sus casos y tal vez puedan regresar al país? ¿Qué es lo que dice usted? ¿Qué piensa? Bueno, mire, evidentemente el problema está dado en el hecho de que la persecución política que ha causado que estos fiscales, abogados, jueces, periodistas, activistas estén exiliados ha tomado la forma de una judicialización que el Ministerio Público ha hecho de forma espuria, creando casos contra todas estas personas. Habrá que crear las condiciones que faciliten que cada uno de ellos y de ellas regresa a Guatemala, tenga la libertad de regresar a Guatemala, y esto va a implicar evidentemente generar un proceso de revisión de sus casos que tiene que ser hecho por parte de las autoridades judiciales. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para que esto se haga en el caso de que nosotros recuperemos el control sobre el Ministerio Público, pero en todo caso, Fernando, lo que va a terminar, que ya terminó desde el 14 de enero, es precisamente la presión política que existía desde el Ejecutivo sobre el Ministerio Público para ejercer persecución contra muchas de estas personas. Ya solo con ese elemento que desaparece de la fórmula, pues vamos a poder, creo yo, empezar a ver actitudes distintas alrededor de la situación en la que se encuentran estos guatemaltecos y guatemaltecas que han tenido que huir por la persecución política de la corrupción. Interesante esa respuesta, sobre todo saberlo así. Presidente, muchas preguntas, poco tiempo. Quiero pasar rápidamente a esto que a algunas personas les llamó la atención, hablando de lucha contra la corrupción, de la política tradicional, del pacto de corruptos. De pronto aparecen unas figuras en su gabinete que, pues perdón, pero tienen todas las dudas de que hayan participado del pacto de corruptos, que pudieran haberse visto involucrados en casos de corrupción, aunque haya sido sobreseído el caso, pues tienen la mancha. Y usted incluye como a Francisco Jiménez Irungaray, ministro de Gobernación, un cargo que ocupó durante 6 meses durante la presidencia de Álvaro Colom. Usted sabe de qué le estoy hablando, por la CICIG incluso fue investigado. Sí. También Carlos Ramiro Martínez,
sí, que trabajó con Alejandro Yamatei, entonces, y hay otros nombres, ¿no? Yasmín de la Vega, etcétera. Yo le digo, oiga, ¿esto no es como contradictorio, presidente? Digo, tener hasta alguien de Yamatei como que ya fue mucho, o ¿qué piensa? Porque digo, pues esos son como que integrantes de ese mismo pacto, o no, o ¿por qué están exentos de...? Bueno, a ver, vamos a ver caso por caso, porque, por ejemplo, en el caso de Carlos Ramiro Martínez, es un funcionario de carrera que tiene casi 30 años de estar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha sido 4 veces viceministro, ha sido embajador en distintos lugares, es un funcionario que es reconocido por sus capacidades técnicas. Él no es parte de un proyecto, de un equipo político partidario de Alejandro Yamatei, sino que es parte de la carrera diplomática y por eso ha ido formando parte. Es más, Fernando, tal vez vale la pena recordar que Carlos Ramiro Martínez renunció a el cargo de vicecanciller cuando se expulsó a Iván Velázquez de Guatemala y cuando cayó la CICIG, a él le fue ofrecido, Jimmy Morales le ofreció el cargo de canciller y él, en lugar de aceptar el cargo de ministro, renunció en protesta por la expulsión, por una política con la que él no estaba de acuerdo y no podía acompañar. Es un cuadro evidentemente técnico, es un diplomático de carrera. En el caso del ministro Jiménez, él tenía una cuestión sobre un caso administrativo, no penal, que estuvo sometido a juicio después de varios años de estar en examen la cuestión, pues el juzgado llegó a sobreseerlo fundamentalmente porque no había ninguna evidencia alrededor del tema que pudiera ser tomado en cuenta y nuevamente es un tema administrativo, de manera que el tema quedó librado. Y en el caso de la ministra Yasmín de la Vega, ella es una empresaria que anteriormente estuvo en el Ministerio de Infraestructura, de Comunicaciones, hace 4 gobiernos aproximadamente, en funciones técnicas y más allá de haber participado en esos ministerios, pues no hay nada que evidencia, nadie ha podido indicar nada específico alrededor de un caso de corrupción en su cargo. De manera que nosotros lo que hemos hecho una revisión muy clara y la gente está siendo invitada a partir de sus capacidades técnicas y de su compromiso con la transparencia, Fernando. Bien, esa es la respuesta del presidente Bernardo Arévalo. Voy a marcar pausa, regreso con el último segmento de esta entrevista exclusiva del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. Ya vengo. Fastum Gel, disponible también en su nueva presentación Dispenser, con envase resistente, cómodo y práctico. Fastum Gel, alivio tópico del dolor y la inflamación. En un año electoral y en medio de una aguda polarización, los mexicanos decidirán quién liderará el país en los próximos 6 años. Sigue la cobertura. Voto 2024, México, en CNN. CNN Locución te lleva a distintos lugares, a situaciones extraordinarias. Un abrir los ojos. Es un recorrido a profundidad, a veces polémico o desafiante. Nunca debes dejar de perseverar. Pero siempre con objetividad y honestidad. Acompáñame. CNN Locuciones. El sábado. Nuestra obligación como periodistas es decir las cosas como son. Queremos tener grandes mentes hablando sobre los temas más importantes que afectan a nuestros países y a nosotros como personas. Oppenheimer presenta el domingo en CNN. En la sección estilo de cnnenespañol.com, disfruta de grandes anécdotas con Mario Rodríguez y Chazo. Ese año era Audrey Hepburn y el premio se lo iba a entregar Ralph Lauren. La multifacética periodista y sus momentos con grandes del entretenimiento
entretenimiento. Me encantaban esos personajes atrevidos y esos personajes irreverentes. Elizabeth Taylor, Oscar de la Renta, J-Lo, Carolina Herrera, todos en Anécdotas con Mario Rodríguez Ichazo en cnn.com/estilo. Como ustedes pueden ver, no se visualiza en este punto, sino los techos de las casas. Son ríos que se desbordaron completamente y que tienen incomunicadas a esta, la comunidad de Arcadia, pero a muchas otras comunidades aquí cerca. Adquiere los mejores planes postpago desde 325 quetzales al mes. En todos los planes obtienes apps incluidas, llamadas y roaming, para estar siempre conectado a la mejor señal de Guate. Tigo. Somos CNN. Cada vez más gente consume noticias de CNN que de cualquier otra fuente. De vuelta en este último segmento, una entrevista exclusiva con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. Y esto es algo muy importante. Me va a faltar tiempo para hablar de seguridad, presidente Arévalo, pero quiero tocar con usted el tema de la gobernabilidad. Es sumamente complicado ya para cualquier presidente que no tiene mayoría en el legislativo, pero en este momento usted no solamente enfrenta un tema en el legislativo, sino que además enfrenta un tema en el ámbito de la justicia, y ahora también con esta nueva resolución de la Corte de Constitucionalidad, cuando se tenía ya la directiva, pues ahora no se tiene. ¿Cómo piensa lograr gobernar cuando no se tiene una mayoría? Se tienen partidos de derecha y extrema derecha que se han venido radicalizando en contra precisamente de su proyecto. Cuando usted me ha mencionado que necesariamente, y lo entiendo, tendrá que haber reformas, y muchas de estas reformas y proyectos de su proyecto país tendrán que pasar por un legislativo en donde no va a encontrar la mayoría para que sean aprobados en solo 4 años, con este escenario difícil en tener la gobernabilidad sin acuerdos, con el peligro de buscar acuerdos con los que integraron los partidos del Pacto de Corruptos. ¿Cómo va a manejar esto? Bueno, mire, lo que hemos visto en el Congreso de la República es que la mayoría de diputados y diputadas y la mayoría de bloques parlamentarios lo que han hecho es que han rechazado a esos partidos extremistas y que directamente han perdido la elección. Ellos propusieron una candidatura para junta directiva y fue rechazada, y en su lugar se ha creado este acuerdo de partidos, diputados y diputadas que tienen claro que tenemos que avanzar en una dirección de cambio y de corte con el pasado. De manera que en este momento, y inclusive le aseguro que con la nueva elección que va a tener lugar en el Congreso por mandato de la Corte de Constitucionalidad, este acuerdo mayoritario por el cambio se va a mantener, y eso va a generar la posibilidad de trabajar en el Congreso de la República con una agenda de consenso alrededor de leyes básicas, fundamentales que necesita el país, una reforma de la ley del servicio civil, la aprobación de una ley de competencia, la aprobación de una serie de leyes en temas de salud que se habían venido quedando rezagadas. Es decir, vamos a tener esa posibilidad de trabajar que hasta hace pocos meses no estaba tan claramente vista. Sí. Pero tampoco vamos a depender exclusivamente
de esa posibilidad. Nosotros hemos identificado muy claramente la forma como el Ejecutivo, dentro de sus potestades, pueden avanzar en reformas reglamentarias, normativas, alrededor del funcionamiento de las distintas instituciones para alcanzar parte de esos objetivos de lucha contra la corrupción que tenemos. Pero además, lo que ha sucedido, Fernando, y esto no siempre, hasta ahora lo estamos empezando a ver claramente, es el hecho de que el país ha cambiado mucho del 20 de agosto al 14 de enero. Ha habido un realineamiento de fuerzas, sectores que antes no estaban tan claros dónde estaban, se han manifestado, y tenemos un amplio acuerdo social para la democracia que va a dar mucho espacio para la gobernabilidad. Perdón que haya estado interrumpiéndole un poco al final, se me ha terminado el tiempo. Presidente Bernardo Arévalo, agradecido siempre por su apertura, agradecido siempre por su deferencia con este servidor. Le deseo la mejor de las suertes en su mandato, por supuesto por el bien de los guatemaltecos, pero mil gracias por siempre aceptar estos llamados, presidente Arévalo. De verdad, que pase excelente noche, que tenga excelente, mucho gusto, magnífico como mandato. siempre, y muchas gracias, Fernando. A usted, muchas gracias, el presidente Bernardo Arévalo. CNN.